En esta ocasión vamos a revisar el tema nosología psiquiátrica. Bien, toda clasificación médica se llama nosología y los términos que se incluyen se le llama nomenclatura. Nosología viene del griego nosos, del latín morbus, que significa pues enfermedad. La nosología es la rama de la medicina cuyo objeto es describir, explicar, diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos existentes, entendiendo estos como entidades clínico-semiológicas, generalmente independientes e identificables según criterios idóneos. ¿Cuáles son los objetivos de la clasificación médica? En primer lugar, pues facilitar el diagnóstico y por consiguiente el control y tratamiento de las enfermedades. En segundo lugar, establecer comunicación entre los clínicos e investigadores para que en forma unificada se hable el mismo lenguaje. La terminología utilizada, nomenclatura, debe significar lo mismo para todos. Establecer normas claras y precisas para permitir el control administrativo y estadístico de las enfermedades o cuadros clínicos. En psiquiatría, nosología es la ciencia que estudia los supuestos teóricos sobre la naturaleza de la enfermedad mental. Una unidad nosológica pues es la agrupación de síntomas y lo que llega a constituir pues una entidad nosológica, que es una enfermedad ya específicamente. El estudio de enfermedad mental, de las formas de este y de su curso, describe y ordena los trastornos, constituye un elemento necesario para comprender las causas de estos trastornos y las formas de tratarlos. Es la base de la etiología y de la terapéutica, es la base sobre la que se estructura la teoría y la práctica psiquiátrica. Ante la dificultad de encontrar signos físicos, la psiquiatría depende de la observación de los síntomas. Es de recordar pues que en psiquiatría no hay signos, sino que son los síntomas. ¿Cuáles son los requisitos básicos del modelo médico tradicional? En primer lugar, pues que la enfermedad tiene una causa específica. Esta causa específica llega a generar una lesión, ya sea fisiológica, bioquímica, a nivel de un órgano. Esta lesión pues genera una discontinuidad con la normalidad. Una vez establecido la causa específica, pues es independiente de los factores ambientales. Entonces existe una independencia de factores ambientales en el proceso patológico una vez ha iniciado. La enfermedad mental básicamente es diferente porque vamos a encontrar factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Entonces, la enfermedad mental te da cuando existe un desequilibrio tanto en lo social, mental y físico. Actualmente, pues el ser humano se ha visto que posee 4 componentes: el componente biológico, el psicológico, el social y el trascendental. Trascendental se refiere pues a la parte espiritual, a las creencias, a la parte moral. Teniendo que aceptar la falta de certeza teológica en la patología psiquiátrica o en su multicausalidad,
La tendencia en las nosologías actuales es la de una posición fenomenológico-descriptiva. ¿Qué significa esto? En la enfermedad mental, en una gran parte de los trastornos mentales, se desconoce la causa o la etiología. Por lo tanto, para llegar a definir la enfermedad, pues se basa en el fenómeno que se está observando en ese momento. Por eso se le llama fenomenológico descriptivo. Haciendo un poco de historia, la necesidad de clasificar las enfermedades mentales viene desde la antigüedad. Delirio, demencia, manía, melancolía. Recordamos pues algunas figuras importantes como Hipócrates, Celso, Celio, Aureliano, Pinel, Esquirol, Morel, Calvin. Y mucho tiempo después Kraepelin y Eugen Bleuler, para mencionar unos pocos. En una época incluso se llegó a exagerar las tendencias clasificatorias. Cada país tenía una nomenclatura diferente y propia, y llegar a un acuerdo era prácticamente imposible. La Organización Mundial de la Salud, en las primeras décadas del siglo pasado, comenzó a elaborar la Clasificación Internacional de las Enfermedades, lo que ahora se conoce como CIE en español. Desde 1974, en el capítulo correspondiente a las enfermedades mentales, se elaboró un listado o nomenclatura, aunque sin ningún glosario o explicación. En estas primeras ensayos de clasificaciones, pues se predominó mucho el pensamiento de Kraepelin. Kraepelin influyó mucho en las primeras clasificaciones, haciendo una reseña histórica de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. En 1934 pues se elaboró un listado o nomenclatura. Estamos hablando que la Clasificación Internacional de las Enfermedades incluye todas las enfermedades infecciosas, oncológicas, parasitarias, que ahí existe un apartado específico para las enfermedades mentales. Entonces ya en el año 1934 ya había un listado o nomenclatura de las enfermedades mentales. En 1978 ya la CIE en su 9ª edición. Luego en 1967 la CIE 10. En 1995 entra en vigencia la CIE 10. En el 2015 se elabora la CIE 11. En forma paralela y en años recientes, Estados Unidos ha desarrollado un sistema clasificatorio propio que ha tenido notable influencia internacional. Y tenemos pues el DSM, en español se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento. Es de hacer notar pues que el DSM es una clasificación específica para los trastornos mentales. Acá no se incluyen otro tipo de enfermedades más que trastornos mentales. Entonces en el año 1952 aparece el DSM-1, en el año 68 el DSM-2, en el año 80 el DSM-3, en el año 87 el DSM-3R o revisado, en el año 94 el DSM-4, en el año 2000 el DSM-4TR o texto revisado, y en el 2012 tenemos el DSM-5. Por cuestiones académicas, la unidad de psiquiatría decide utilizar la CIE 10 y el DSM-4 texto revisado. No se utiliza pues las últimas clasificaciones, como insisto, por cuestiones académicas. Parece más pedagógico pues las ediciones anteriores.
Luego tenemos lo que es la evaluación multiaxial. Cuando hablamos de evaluación multiaxial estamos hablando pues, de diagnósticos en psiquiatría. Y vamos a iniciar pues con la evaluación multiaxial según la CIE-10. Recordemos, la CIE-10 es la clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª edición y que corresponde al capítulo F, el de los trastornos mentales y el comportamiento. Es decir, si nosotros queremos acercarnos a las enfermedades mentales, tenemos que ir a la serie 10, específicamente al capítulo F. Y es ahí donde vamos a encontrar los trastornos mentales y del comportamiento. La evaluación multiaxial de la serie 10 básicamente evalúa 3 grandes diagnósticos o 3 grandes ejes. El eje 1, que es los diagnósticos clínicos, el eje 2, que es el eje de los deterioros, y el eje 3, que se refiere a los factores ambientales. Cuando hablamos del eje 1, diagnóstico clínico, tenemos también que tomar en cuenta 3 diagnósticos, por decirlo así, el A, el B, BSU1 y BSU2. El A va a ser el síndrome médico, es decir, cuando tenemos una enfermedad mental, una enfermedad física, cualquiera que sea, ya sea si es diabético, si es hipertenso, si encontramos una uña encarnada, a través del examen físico hacemos diagnóstico de un proceso catarral, pues va a ser en el eje 1A, síndrome médico, donde vamos a ubicar ese diagnóstico. Luego tenemos el B, que sería el síndrome psiquiátrico, el BSU1, el diagnóstico psiquiátrico específicamente hablando, y el BSU2, ya sea el diagnóstico de la personalidad y o retraso mental. El diagnóstico personalidad básicamente lo vamos a sacar de la historia longitudinal, lo que se refiere a personalidad previa premórbida. Y el diagnóstico de retraso mental, pues lógicamente en base a la recojo de información sobre su escolaridad, el desarrollo psicomotor, y al final, pues la evaluación sobre la capacidad intelectual, que es en el último parámetro del examen mental, sensorio, la parte de inteligencia. La serie 10 tiene 10 grandes categorías. Comenzamos con la categoría que va del F00 al F09. Esta se refiere pues, a los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, que encontramos acá todo lo relacionado a demencia, delirio, síndrome amnésico, es decir, enfermedades médicas que tienen un componente psiquiátrico. Aquí todos los tipos de demencia, Alzheimer, PIC, enfermedad demencia vascular, todos los tipos de demencia que encontramos. Luego tenemos del F10 al F19, que se refiere a los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas. Aquí tenemos todo lo relacionado al consumo de sustancias, el alcohol, marihuana, cocaína, heroína, todo lo que se refiere a drogas en general, lo vamos a diagnosticar en esta gran categoría. Luego tenemos la categoría del F20 al F29, que se refiere a esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas delirantes. Algo otros agregan otras psicosis. Acá pues vamos a hacer todos los diagnósticos de esquizofrenia y otros cuadros psiquiátricos de tipo funcional. Luego tenemos la categoría del F30 al F39, que se refiere a los trastornos del humor afectivos.
Aquí revisamos tanto la fase maníaca como la fase depresiva del trastorno bipolar. Revisamos los trastornos monopolares, trastorno ciclotímico, trastorno distímico y todo lo relacionado pues al afecto. El F40, el F49 tenemos los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes, disociativos y somatomorfos. Todo lo que se refiere a ansiedad como síntoma cardinal lo vamos a encontrar pues en esta categoría, del F40 al F49. Del F50 al F59 vamos a tener los trastornos mentales y el comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores físicos. Acá pues vamos a tener todos los trastornos relacionados a la ingesta alimentaria, al sueño, a la sexualidad, que lo vimos en la última clase de introducción a la psiquiatría como trastornos de los instintos. Del F60 al F69 tenemos los trastornos de la personalidad y del comportamiento de la edad adulta. Todos los trastornos de personalidad o con las características de personalidad de cada quien, pues vamos a verlas reflejadas en esta gran categoría. Del F70 al F79 tenemos lo que se refiere a retraso mental. Del F80 al F89 tenemos los trastornos del desarrollo psicológico. Entonces acá vamos a tener tanto los trastornos específicos del desarrollo, que algunos se refieren a las habilidades académicas, a las habilidades motoras, al habla y el lenguaje. Y tenemos los trastornos generalizados del desarrollo, que es el espectro autista. Tenemos aquí el autismo, síndrome de Asperger, entre otros. Y por último, pues la categoría del F90 al F98, que trata los trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia o adolescencia. Entonces vamos a tener aquí los trastornos por conductas perturbadoras, como decir el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno disocial, el trastorno de ansiedad por separación o angustia de separación. Vamos a tener acá todo lo relacionado pues a los cuadros de inicio en la niñez, infancia y adolescencia. Todo eso pues en el eje 1. En el eje 1 vamos a través de la elaboración de la historia clínica psiquiátrica, un buen físico y un buen examen mental nos va a llevar a la clínica fenomenológica, los fenómenos que hemos estado observando. Por ejemplo, el paciente tiene una historia de 6 meses de presentar alucinaciones auditivas, oye voces amenazantes que le quieren hacer daño. El paciente siente que le dan órdenes. Entonces estamos ante un cuadro que no encontramos una causa orgánica que lo esté desencadenando. Entonces estamos ante un cuadro de una posible esquizofrenia, es decir, en la categoría del F20 al F29. Luego tenemos el eje 2 o el eje de los deterioros. Entonces en el eje de los deterioros se valoran pues las 4 áreas del funcionamiento: cuidado personal y supervivencia, funcionamiento ocupacional, funcionamiento con la familia y funcionamiento en otros desempeños. Si vemos estas 4 categorías, pues en la historia longitudinal esto se refiere pues al nivel de adaptación en el último año, cómo el paciente ha estado funcionando en el último año. Y son en las 4 áreas: cuidado personal y supervivencia, funcionamiento ocupacional, funcionamiento con la familia y funcionamiento en otros desempeños. Vemos a la par hay un espacio para poner un código que se refiere pues a la escala de evaluación. Esta escala de evaluación va desde 0 a 5, pasando por un código 9. Vamos a poner 0 en cada una de las categorías
no necesariamente todas va a estar igual, cuando tenemos ninguna disfunción. Es decir, el funcionamiento del paciente está en relación a las normas de su grupo de referencia o contexto sociocultural. Ubicaremos el código 1 cuando hay una disfunción mínima. Está presente una desviación de las normas en una o varias áreas. Las perturbaciones son menores, pero persisten la mayor parte del tiempo. Disfunciones más conspicuas pueden aparecer por breves periodos de tiempo. El código 2 cuando tenemos una disfunción obvia. La desviación de la norma es conspicua y las disfunciones interfieren con la adaptación social. Difusión en por lo menos un área social. Difusión en por lo menos un área persistente casi todo el tiempo. Y disfunción más severa puede aparecer solo por algunos días. Tenemos el código 3, disfunción severa. La desviación de las normas son marcadas en la mayoría de las áreas y persisten más de la mitad del tiempo. 4. Disfunción muy severa. Desviación en todas las áreas son muy severas y persistentes y persisten prácticamente todo el tiempo. Acción de terceros puede ser requerida, de acuerdo con el juicio del evaluador, para adjudicar un puntaje. Es decir, aquí se necesita probablemente la información que se tenga de el familiar, acompañante, vecino, para poder adjudicar este puntaje. Luego tenemos el código 5, que es una disfunción máxima. Las desviaciones de la norma han alcanzado un punto crítico. Puede estar presente un claro peligro para la existencia del propio paciente o vida social y o las vidas de los otros. Alguna forma de acción o intervención social es necesaria. Y un código 9, pues cuando no es aplicable. Cuando ubicamos este código 9, tenemos que dar las razones por las que lo ponemos. Luego el eje 3. El eje 3 son factores ambientales y circunstanciales. Estos se dividen en dos grandes grupos. Los factores ambientales y los problemas de estilo de vida y de conducción de la propia vida. Tenemos 12 grandes áreas que van del 0 al 12. Los primeros 9 son pues relacionados a los factores ambientales y del 10 en adelante de conducción de la propia vida. Entonces, cuando hablamos de estos factores ambientales, estamos hablando del estrés psicosocial, es decir, la causa psicológica o social que llegó a desencadenar el cuadro actual. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos factores ambientales? Podemos encontrarlos en la historia de la infancia, problemas relacionados con la educación, problemas relacionados con el grupo de apoyo primario, problemas relacionados con el ambiente social, problemas relacionados con circunstancias económicas, desempleo, el ambiente físico, circunstancias sociales o historia familiar de enfermedades. Ahora, lo que se refiere a conducción de la vida, pues tenemos problemas relacionados a transiciones en el ciclo de vida, en el estilo de vida y dificultades en el manejo de la vida. Cuando estamos estructurando la evaluación multiaxial según la 6 y 10, entonces en el eje 3 vamos a identificar cuál ha sido la causa psicológica o social que ha desencadenado el episodio actual. ¿Cuál es el formato diagnóstico de la evaluación multiaxial según la 6 y 10? Entonces tenemos, recapitulando lo que habíamos mencionado, el eje 1, diagnósticos clínicos, síndromes mentales y no mentales catalogados en el capítulo correspondiente a la 6 y 10. Tenemos en primer lugar la formulación principal, recordemos A, diagnóstico médico, B sub 1, diagnóstico psiquiátrico, B sub 2, trastorno de personalidad y o retraso mental.
Los códigos no son necesarios ubicarlos y luego tenemos las posibilidades de descartar, es decir, los diagnósticos diferenciales. En cada uno pues vamos a encontrar o vamos a ubicar diagnósticos diferenciales. Luego tenemos en el eje 2 los deterioros y su escala de evaluación según la OMS. Como decía, vamos a utilizar desde 0 hasta 5 pasando por un código 9. Entonces vamos a poner en las 4 áreas un código: cuidado personal y supervivencia. Por decir el código, ponemos 1, difusión mínima. Funcionamiento ocupacional, ponemos un 3. Funcionamiento con la familia, un 4. Funcionamiento en otros desempeños, un código 5. Es decir, no necesariamente se va a ubicar 1 en todos, 4 en todos, no, cómo funciona en cada una de las áreas y dependiendo de cómo esté funcionando, así va a ser el código que vamos a ubicar. Y luego pues tenemos el eje 3, que son los factores ambientales y circunstanciales. Vamos a tratar de encontrar la causa psicológica o social que desencadenó el episodio actual, el estrés psicosocial. Entonces tenemos así estructurada la evaluación multiaxial según la CIE 10. En el seminario taller que se va a realizar sobre este tema específicamente, ustedes van a elaborar una historia clínica psiquiátrica ya según el calendario, y el ejercicio va a ser eso: ustedes van a llevar su historia clínica longitudinal a la hora de la discusión y van a llenar este formato de evaluación según la CIE 10 y según el DSM-4, como vamos a ver más adelante. Entonces todo este formato debe de estar lleno. Recordemos que cada una de la información que está aquí, lógicamente la sacamos pues de la historia longitudinal. Ya quedamos que el eje 2 de los deterioros se valora pues a través del nivel de adaptación en el último año. El eje 3 de los factores ambientales y circunstanciales se refiere al estrés psicosocial. El eje 1A, que sería diagnóstico médico, pues si el paciente tiene una enfermedad médica de base, como decir diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas cardíacos, etc. B1, el diagnóstico psiquiátrico, es a través de la misma historia longitudinal, presente enfermedad, examen físico, examen mental, que nosotros vamos a llegar a un diagnóstico basado pues en las 10 grandes categorías de la CIE 10. Y lo mismo sería pues el B2, que sería diagnóstico de personalidad, que lo vamos a obtener de personalidad previa premórbida y o retraso mental. Igual, la evaluación de la inteligencia al final, sumado pues a todos los componentes que hemos obtenido en la historia longitudinal. Luego tenemos el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales y el Comportamiento, el DSM-4-TR, texto revisado. Aquí la evaluación multiaxial no son 3 ejes, sino que son 5 ejes. Decía también que el DSM es una clasificación exclusiva de los trastornos mentales y el comportamiento. Entonces tenemos acá 5 ejes. Primer eje, trastornos clínicos y otros problemas que pueden ser objeto de atención médica. Es decir, que no son diagnósticos, pero que sí ameritan tratamiento. Un ejemplo así clásico es, dijéramos, los problemas entre hermanos, ¿verdad? No que los hermanos estén trastornados, ¿verdad?, pero que sí amerita atención ese conflicto que se mantiene. En el eje 2 tenemos los trastornos de la personalidad y o retraso mental. El eje 3 tenemos las enfermedades médicas. El eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Y el eje 5, pues una escala de evaluación de la actividad global. Esto es el formato de evaluación multiaxial
según el DSM-4 texto revisado. ¿Cuáles son veámoslo por ejes. Eje 1, síndrome clínico. Entonces aquí vamos a tener todas las categorías según el DSM-4, lo que se refiere a ansiedad, a trastornos afectivos, abuso de sustancias, trastornos de la alimentación, etcétera. En el eje 2, los trastornos de personalidad, todos los 11 tipos de personalidad que son considerados en el DSM-4, las enfermedades médicas relacionadas siempre con las enfermedades en general, ¿verdad? Aquí guardamos también relación con la CIE-10. El eje 4, los problemas psicológicos sociales, también estamos hablando del estrés psicosocial a los diferentes niveles, laboral, económico, legales, del grupo primario de apoyo, etc. Y el eje 5, pues la escala de evaluación de la actividad global. Esta escala pues la vamos a ver al final. En el eje 1, en primer lugar, trastornos clínicos. Acá tenemos todas las categorías del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en comportamiento. A diferencia de la CIE-10, el DSM-4 comienza con los trastornos de la niñez, infancia y la adolescencia. Sigue pues veamos los colores de los tipos. El delirium, trastornos mentales debido a enfermedad médica, trastornos relacionados con sustancias. Estas tres grandes categorías se refieren pues a los trastornos mentales orgánicos, es decir, hay una causa orgánica que podemos demostrarla a través de pruebas de laboratorio, gabinete, imágenes, todo lo que se nos ocurra para comprobar la etiología orgánica de esta enfermedad. Luego tenemos la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, hablando pues de cuadros funcionales, cuadros en los que no encontramos una causa orgánica que los esté generando. Tenemos luego los trastornos del estado de ánimo, lo que tenemos en ocre, todo lo relacionado a ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, trastornos ficticios, trastornos disociativos. Luego tenemos los trastornos sexuales y de la identidad sexual. Tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados, los trastornos adaptativos y trastornos de la personalidad. Esas son las grandes categorías del DSM-4 donde vamos a ubicar nuestro diagnóstico clínico, eje 1. Además, en el eje 1 vamos a ubicar otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, como decía, los problemas entre hermanos. Aquí tenemos factores psicológicos que afectan al estado físico, trastornos motores inducidos por medicamentos, es decir, una discinesia tardía, todas las reacciones extrapiramidales que pueden ser ocasionadas por los fármacos, trastornos inducidos por otros medicamentos, problemas de relación, problemas relacionados con el abuso o la negligencia, problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica. Luego tenemos el eje 2. En el eje 2 decíamos trastorno de la personalidad y o retraso mental. El DSM-4-TR pues habla de tres grandes clústeres de trastornos de la personalidad y los clasifica en grupo A, grupo B, grupo C. En el grupo A, las características predominantes que son unas personas extrañas, excéntricas. Tenemos la personalidad paranoide, la esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. En el grupo B tenemos las grandes características que son dramáticos, teatrales. Tenemos ahí trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico, trastorno narcisista. El grupo C tenemos las características predominantes, que son unos sujetos ansiosos, temerosos. Tenemos los trastornos de la personalidad por evitación,
por dependencia, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, y siempre una categoría residual, personalidad no especificada. Tenemos diagnóstico de trastorno de personalidad y o retraso mental. No pueden coexistir ambos diagnósticos. O es trastorno de personalidad o es retraso mental. Entonces el retraso mental lo clasificamos como leve, moderado, grave o profundo, basados pues en el cociente intelectual. El eje 3, enfermedades médicas. Como decía, las enfermedades médicas basadas en la clasificación internacional de las enfermedades. Enfermedades infecciosas, parasitarias, neoplásicas de la sangre, endocrinas, etcétera, etcétera. Cualquier enfermedad médica, cualquier diagnóstico médico lo vamos a ubicar en el eje 3 del DSM-4-TR. Continúan todas las enfermedades médicas. Luego en el eje 4 tenemos los problemas psicosociales y ambientales. Volvemos, es el estrés psicosocial. Entonces acá también igual tenemos que ubicar cuál es la causa psicológica o social que desencadenó el episodio actual. Se dan acá las probables áreas donde se ubica el estrés. No significa que se tendrían que poner todas. Tenemos problemas desde el grupo primario de apoyo, el ambiente social, lo relativo a la academia, a lo laboral, a la vivienda, a lo económico. Es decir, se cubren todas las áreas prácticamente. Y luego en el eje 5, la escala de evaluación de la actividad global. Aquí pues hay que considerar la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético continuo de la salud-enfermedad. No hay que incluir alteraciones de la actividad debidas a limitaciones físicas o ambientales. Hay que valorar esta observación. Nota, utilizar los códigos intermedios cuando resulte apropiado. Por ejemplo, 45, 68, 72. Ya voy a explicar más detenidamente esto. Entonces, en la escala de evaluación global van de 10 en 10. Tenemos del 91 al 100 una actividad satisfactoria. ¿Qué significa? Pues que en una amplia de actividades nunca parece superado por los problemas de su vida, es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. No hay ningún síntoma. Entonces, cuando encontramos esta característica de nuestro paciente, en el eje 5, vamos a poner este rango 100-91 o 91-100. Si vemos arriba, dice puede utilizar códigos intermedios 45, 68, 72. Entonces aquí se está sugiriendo que podemos utilizar 92, 93, 94, 95. No comparto esta situación porque esto es bastante subjetivo. Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación en el trabajo de parto y valoramos la dilatación cervical y decimos tiene 5 centímetros de dilatación, esto es bastante subjetivo y depende de la experiencia del examinador. Pero no creo que va a venir el obstetra más grande que existe y diga, bueno, aquí yo le encuentro 5.4 de dilatación. Es bastante difícil. Entonces, algo así se refiere a esto, utilizar códigos intermedios. Yo no lo sugiero. Yo sugiero de que cuando evaluamos esta escala, el eje 5, pongamos ese rango, 91-100 si así nos parece. No utilicemos rangos de intermedio. Luego tenemos el rango 90-81. Recordemos que entre más va descendiendo, más síntomas van apareciendo. Entonces tenemos entre 90 y 81 síntomas ausentes o mínimos. Aquí siempre hay palabras clave, síntomas ausentes o mínimos.
De 80 a 71, si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales. Por ejemplo, dificultades para concentrarse tras una discusión familiar. Es lógico que después de tener una discusión con la pareja, con los hijos, haya cierto nivel de tensión, cierto nivel de ansiedad que no nos permita pues una concentración 100%. Entonces vamos a ubicar nuestro código entre 80 y 71. Luego tenemos 70-61, algunos síntomas leves, humor depresivo o insomnio ligero, o alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar. Entonces acá vemos ya alguna sintomatología, aunque leve, pero ya es persistente. Tenemos del 60-51, pues síntomas moderados o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar. Tenemos 50 al 41, ya ahí los síntomas son graves: ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas, o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar. De 40 a 31, pues una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación. Ya acá se habla de que hay pérdida de contacto con la realidad. Hay alteraciones importantes en varias áreas como el trabajo, en el área escolar, familiar. La emisión de un juicio, el pensamiento, el estado de ánimo se ven ya deteriorados. De 30 a 21, pues la conducta está considerablemente influida por ideas delirantes o alucinaciones, o existe una alteración grave de la comunicación o del juicio. Como decía, en estas categorías hay palabras claves para poder ubicar el problema de nuestro paciente. Tenemos del 20 al 11, pues, algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismos, aquellos pacientes que llegan agresivos, violentos, aquellos pacientes que tienen conducta suicida, ¿verdad? O alteraciones importantes pues en el funcionamiento. Pero vamos a ubicar nuestra evaluación global en esta categoría. De 10 a 1, pues peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo, una violencia recurrente, incapacidad para mantener la higiene personal mínima o actos suicidas graves con expectativa manifiesta de muerte. Y siempre una categoría residual de 0, en este caso, pues, que hay información inadecuada. Solo para valorar, pues tenemos el DSM-5 y comparar con el DSM-4 los cambios que han habido. Tenemos los trastornos del desarrollo neurológico, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos bipolares y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. Entonces tenemos la diferencia que marca el DSM-4 con el DSM-5. Ahora, hemos decidido seguir utilizando el DSM-4TR así como la 610 porque ya en el DSM-5 y la 6E11 ya no toman en cuenta la evaluación multiaxial. Algunos por unas razones, otros por otras razones, decidieron eliminar la evaluación multiaxial. Y por eso, pues, para nosotros nos es importante porque la evaluación multiaxial evalúa todo el contexto de la persona que estamos estudiando, tanto lo físico, lo psicológico, lo ambiental, ¿verdad? Incluso lo trascendental, como hablamos anteriormente. Seguimos con las categorías del DSM-5. Esto solo para que lo conozcan y comparen las diferencias actuales pues entre la clasificación en vigencia
con la del DSM-4TR. Y tenemos una comparación de los diagnósticos de la evaluación multiaxial según la CIE-10 y el DSM-4. En la CIE-10, diagnósticos clínicos, en el DSM-4, eje 1, 2 y 3. El eje 2, discapacidades, equivale al eje 4, problemas psicosociales y ambientales. El eje 3, factores contextuales. Y el eje 5, pues evaluación global del funcionamiento. Un ejemplo pues de evaluación multiaxial según la CIE-10. En el eje 1, trastorno depresivo mayor, episodio único, hay abuso de alcohol. En el eje 2, trastorno de la personalidad por dependencia. El eje 3, problemas de audición moderado. El eje 4, amenaza de pérdida de empleo. Y la escala de evaluación actual, 35. Estamos hablando entre 40 y 31. Y el año pasado tenía un funcionamiento de 60. Es eso entonces el tema en esta ocasión.